Aleluya. ¿A cuánto les gustaría, sinceramente, sea sincero? Hay gente que dice, no, yo me conformo con bueno. A mí, que de momento usted reciba la noticia de que usted ha recibido una herencia millonaria. Y mira lo primero que sucede. Cuando recibimos la noticia de que hemos recibido una herencia millonaria, mira lo primero que sucede. No importa en la condición que tú estés. No importa el nivel de pobreza, de limitación, de escasez en que tú estés. El hecho simple de saber que ya eres heredero y que has recibido una herencia multimillonaria, automáticamente te hace estar en paz. Automáticamente, a ver, ¿cuántos han recibido ese gozo de saber que has recibido una herencia millonaria? ¿Cuántos lo han recibido? Automáticamente cambia tu expectativa, cambia la actitud de tu corazón, automáticamente comienzas a experimentar paz y gozo. ¿Por qué razón? Porque tú sabes que en un momento tu situación va a cambiar, porque tú sabes que tu situación en el presente no será permanente. Pero tengo buenas noticias para ti. Quiero decirte en este día, de parte del Señor, que tu herencia no son millones de dólares, millones de pesos. Tu herencia no es un auto. Tu herencia no es una mansión aquí en la tierra. Tu herencia no son las riquezas terrenales. Amén, porque esa es la meta, ese es el enfoque de toda persona aquí en esta tierra. Pero quiero decirte algo, que tú eres heredero de una herencia más que multimillonaria. Escucha esto, eres heredero, escucha esto. Vamos a la palabra un momentico. Mateo 25, versículo 34. Escucha esto. Mateo 25, versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. ¿Dónde están los benditos de mi Padre? ¿Quiénes son los benditos de mi Padre? Dice, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Amén. ¿Estás entendiendo? Bueno, pero yo no veo el gozo y la alegría. Acabas de recibir la maravillosa, extraordinaria, poderosa noticia de que eres heredero de una herencia tan grande, tan extraordinaria, que ninguna herencia aquí en la tierra se le puede comparar. Dice que estos son motivos de gozo, motivos de alegría, porque quiero decirte que la leve tribulación momentánea, lo que tú estés pasando, es algo temporal, es algo pasajero, porque las limitaciones en esta tierra que nosotros podamos tener, amén, no se comparan con la gloria venidera, con la herencia eterna que nosotros vamos a recibir. Amén. Esa es nuestra herencia. Usted se imagina, usted nunca ha meditado. Yo anoche meditaba en la madrugada en esto y yo decía, Señor, tremendo. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, pero escucha, no es solamente de que vas a heredar una herencia que ojos humanos no han visto, ni ha subido a corazón de hombre. No solamente que vas a recibir esa herencia, sino que esa herencia la podrás disfrutar eternamente y para siempre. Es una herencia que vamos a poder disfrutar eternamente y para siempre. ¿Qué cosa aquí en la tierra se puede comparar con eso? Por eso el apóstol Pablo lo decía, que esta leve tribulación momentánea, pasajera, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Porque las cosas que se ven son pasajeras. Dile, hermano, está a tu lado, son temporales. Dile, todo lo que estás viendo aquí en la tierra, todos esos procesos, todas estas limitaciones, todas estas batallas, todo eso, dile, son cosas temporales. Pero lo que papá nos tiene reservado, la herencia que papá nos tiene preparada,
desde antes de la fundación del mundo, podrás disfrutarla eternamente y para siempre. Amén. Dile, hermano, que está a tu lado, jamás cambie esa herencia eterna por un plato de lentejas que te puede ofrecer el mundo. Amén. No importa las limitaciones que podamos tener en esta tierra. Ya dice que fuimos constituidos herederos desde antes de la fundación del mundo. Dice que esa herencia ya nuestro Padre la preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que creen. ¿Quiénes? Los que aman al Señor. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Dice, vengan a mí benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los benditos de mi Padre? Escucha, hijo mío. Dile, hermanos, a tu lado, tú eres un bendito de mi Padre Celestial, de nuestro Padre. Eres un bendito. Dile, lo que puedas tener en este momento o no, la limitación que puedas tener o no, la situación que puedas tener o no, jamás cambiará tu situación. Eres un bendito. Eres un heredero. Un heredero de las riquezas del reino de los cielos. Amén. Quiero decirte que hemos reducido a Jesús, a Jesucristo nuestro Señor, a un líder religioso. Quiero decirte que Jesús jamás en la vida trajo una religión a la tierra. Jesús nunca trajo una religión a la tierra. Si estudiamos la Biblia, estudiamos los evangelios, nos daremos cuenta qué fue lo que Jesús trajo a la tierra. Lo que Jesús trajo a la tierra es precisamente lo que la humanidad perdió. Quiero que preste atención y tomen nota. Lo que Jesús trajo a la tierra es precisamente lo que la humanidad perdió. ¿Qué trajo Jesús a la tierra? ¿Qué trajo Jesucristo a la tierra? Un reino, el reino de los cielos. Entonces, si Jesús trajo a la tierra un reino, el reino de los cielos, amén, la humanidad, escucha, la humanidad lo que perdió fue un reino, no fue una religión. Amén. Jesús nunca trajo una religión a la tierra porque la humanidad nunca perdió una religión. Lo que perdió la humanidad fue un reino. Un reino. Y Jesús vino a esta tierra. El propósito fundamental de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, amén, número uno, fue a devolverle el reino que la humanidad había perdido. Pero que para que la humanidad pudiese recibir nuevamente ese reino que había perdido, número dos, Él tuvo que morir en una cruz por nuestros pecados y por nuestra maldad. Amén. Jesús nunca trajo una religión a la tierra. Jesús trajo un reino. ¿Ustedes saben de qué trata la Biblia? La palabra de Dios, la Biblia no trata de religión. La Biblia trata de un rey. La Biblia trata de un reino y de sus hijos, la familia real. La Biblia habla de la historia de un rey, de un reino y de su familia real. ¿Dónde están los hijos del reino? Dice, porque los misterios del reino serán revelados a sus hijos. Vamos a la palabra un momentico. Dice Mateo 6, 9 y 10, anótelo, vamos a dar tiempo. Mateo 6, 9 y 10. Jesús dijo, cuando oren a vuestro Padre que está en los cielos, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Pastor, pero ya el reino no está en la tierra. Sí, ya el reino está en la tierra. ¿Quién trajo el reino? Jesús. Pero cuando dice venga a nosotros, está hablando ya desde un punto de vista personal. Venga a nosotros. Escuche esto. Ninguna religión, ningún ritual, nada, amén, que podamos hacer
puede cambiar y transformar nuestros corazones, nuestra familia, nuestros matrimonios. Lo único que puede traer cambio y transformación a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestra descendencia, no es una religión, no es el legalismo, no son rituales, es el reino de Dios. Amén. Es el reino de los cielos. Por eso Jesús decía, oren de esta manera, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo debes orar? Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a mi matrimonio, venga tu reino a mi casa, venga tu reino a mis hijos, venga tu reino a mi familia. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en mi matrimonio. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en mis hijos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en mi familia, en mi descendencia. Lo único que cambia y transforma el corazón del hombre es el reino de Dios. Nada más. Ninguna religión cambia y transforma al hombre. Ninguna religión salva al hombre. Amén. Porque el hombre nunca perdió una religión. Ninguna religión puede satisfacer el alma, el espíritu del ser humano. Ninguna religión. Lo único que puede satisfacer el alma, el corazón, el espíritu del ser humano es el reino de los cielos. Porque fuimos creados, inicialmente fuimos creados para habitar, para vivir en la presencia de ese reino. Fuimos creados inicialmente para vivir en la atmósfera de ese reino. La atmósfera del reino es la misma presencia de Dios. Todavía la gente, tú lo ves, no, porque es el judaísmo. Hay que hacer todo lo que hacen los judíos. Hay que hacer ninguna religión. Cuando Jesús vino predicando, arrepentidos. Porque el reino, dice los escritos originales, porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. El reino de los cielos ya ha llegado. ¿Qué es el reino de los cielos? Es un gobierno. Un reino es un gobierno. Un reino es la influencia directa de un rey, de un reino, influenciando naciones, influenciando con su propósito, influenciando con su voluntad para traer cambio y transformación. Lo primero que Jesús atacó en su ministerio cuando vino predicando fue la mentalidad de los religiosos, la mentalidad de la gente. La palabra arrepentidos, de los escritos originales, arrepentidos significa cambia radicalmente tu mentalidad, tu manera de pensar. Porque el reino de los cielos ha llegado. Cambia tu mentalidad. ¿Qué significa? Que para entrar y permanecer en el reino de los cielos, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Nuestra mentalidad tiene que ser transformada. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo. La intención original de los escritos originales dice, no te amoldes, no te conformes con el molde que el mundo te quiere dar. El molde donde el mundo quiere meterte con su sistema, su manera de pensar. Y lo mismo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, arrepentidos, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Amén. La única manera en que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas la perfecta voluntad de Dios, dile, hermano que está a tu lado, es pensando como Dios. ¿Por qué Jesús dijo arrepentido? Lo primero que Jesús atacó fue la manera de pensar de la gente,
la mentalidad, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, cambien su manera de pensar. Si quieren entrar en el reino de los cielos, si quieren permanecer en el reino de los cielos, no pueden seguir pensando como el mundo. Era lo que predicaba Jesús. Porque la mentalidad del mundo, la manera en que piensa el mundo, es totalmente, radicalmente contraria a la manera en que Dios piensa. Porque los pensamientos, la mentalidad, se refleja en la actitud y el comportamiento de los hombres. Un hombre actúa, un hombre habla, un hombre se comporta de la manera que piensa. Por eso Jesús decía, para que puedas caminar como Dios quiere, para que puedas hacer la voluntad de Dios, para que puedas agradar a Dios, necesitas cambiar tu manera de pensar. Porque nadie puede pensar como el mundo y querer actuar como Dios. Hay que pensar como Dios para actuar como Dios. El apóstol Pablo decía que nosotros, los hijos de Dios, los que amamos a Jesucristo, tenemos la ¿qué? La mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa pensar como Él. Y es importante que nosotros aprendamos a pensar como Él. Es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Que pensemos como Él. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a actuar como Él. Amén. Por eso Jesús dijo, comenzó predicando, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. En otras palabras, es necesario que dejes de pensar como piensa el mundo y comiences a pensar como piensa el Rey, amén, para que puedas entrar y permanecer en su reino. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Dale una fuerte alabanza al que vive. Quiero decirte que la mayor oposición que Jesús tuvo en su ministerio cuando vino predicando el evangelio del reino, presta atención, no fueron los pecadores, fueron los religiosos. Amén. Dice la Biblia que Jesús era amigo de pecadores, de prostitutas, de alcohólicos, Jesús era amigo de los pecadores. La mayor oposición que Jesús tuvo en su ministerio fue el de los religiosos. Y Jesús dijo, porque ustedes, hipócritas, escribas y fariseos, que ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a los que están buscando el reino de los cielos, a los que tratan de entrar. Así sucede. ¿Por qué razón? Porque el evangelio del reino es una amenaza para el espíritu de religión, es una amenaza para los religiosos porque, amén, pone en amenaza sus sistemas de pensamiento. Porque Jesús nunca trajo una religión a la tierra, Jesús trajo un reino. Amén. Porque el evangelio del reino no consiste en palabras, no consiste en teología. El evangelio del reino consiste en poder de Dios. El evangelio del reino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Dile, hermano, está a tu lado, toda religión, amén, viene con diferentes nombres, pero es el mismo poder opresor. Amén. Quiero que sepa que la fuerza más poderosa en la cultura del hombre es la religión. Amén. La religión ha motivado a más destrucción que nada en esta tierra. Jesús no trajo eso a la tierra. Jesús jamás trajo una religión a la tierra. Jesús trajo un reino. La palabra de Dios consiste, amén, y habla de un rey, de un reino, amén, y de sus hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben lo que es
religión, apréndete este concepto, la religión, cualquiera que sea, es el intento fallido por llegar a Dios. Es por eso que la religión, ninguna religión puede satisfacer el alma del ser humano, porque la religión en sí es una búsqueda de Dios. Pero el evangelio del reino es Dios encontrándonos a nosotros. Amén. El evangelio del reino es Dios encontrándote a ti. Amén. Por esto absolutamente ninguna religión puede satisfacer el alma, la necesidad espiritual que tiene el ser humano. Solamente el reino de Dios, solamente la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, en el reino de Dios, podemos encontrar plenitud de gozo. En ninguna religión el ser humano podrá encontrar plenitud de paz y de gozo. En ninguna. Mira, yo no sé ni cuántas cosas yo practiqué. Yoga, budismo, no sé qué, no sé cuánto, el karma, no sé qué, no sé cuántos libros yo leía de estos tipos, buscando paz, buscando una satisfacción para mi alma. Y fui encontrado por Cristo. Y descubrí que lo único que puede o que pudo satisfacer mi alma y lo único que puede satisfacer el alma del ser humano es la presencia del reino de los cielos. Es la presencia de Dios. La Biblia no dice, en la religión encontrarás plenitud de gozo. En la religión encontrarás paz y gozo. No, dice en su presencia. En su presencia. Dile, en su presencia. Amén. En la presencia del Rey podemos hallar plenitud de paz y de gozo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Gloria que vive. Quiero decirte que el arrepentimiento no es lamentarse por algo. El arrepentimiento, a veces confundimos el arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento no es sentirse muy mal porque le fallaste a Dios. El arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento es una decisión, una convicción firme en el corazón. Amén. De hacer lo correcto. De dejar de hacer lo que está mal. Y de hacer lo correcto. La liberación más grande. La liberación más grande es una determinación en el corazón, una decisión. Amén, una decisión. Escucha, contando con la gracia de Dios. La gracia de Dios es la ayuda de Dios. Contando con la gracia de Dios para dejar de hacer lo que está mal y hacer lo correcto. Arrepentimiento es eso. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es lamentarme. Ay, Dios mío. Arrepentimiento no es sentirme muy mal. Arrepentimiento es comenzar a cambiar de una manera diferente. Arrepentimiento es comenzar a actuar de una manera diferente. Comenzar a pensar, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, es nuestra obediencia a la palabra de Dios lo que trae la transformación a nuestros corazones. La transformación a nuestra manera de pensar. La transformación a nuestro comportamiento. Cuando nuestro corazón, nuestro espíritu es influenciado verdaderamente por la palabra de Dios. Y quiero decirte que la única manera en que nuestro corazón, nuestro espíritu va a ser verdaderamente influenciado por la palabra de Dios es cuando decidimos obedecerla. Si yo no obedezco la palabra de Dios, el Espíritu Santo no podrá influenciar nuestras vidas. La palabra de Dios no podrá influenciar nuestras vidas. Porque la influencia del Espíritu de Dios o de la palabra de Dios en nuestras vidas tiene como propósito, como objetivo, cambiar y transformar nuestras vidas, nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento. Entonces arrepentimiento se trata de tomar la decisión, de
de hacer lo que dice la palabra de Dios. No lo vas a hacer solo. Contamos con la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es la intervención divina en nuestras vidas para que podamos lograr con su ayuda y podamos hacer con su ayuda lo que humanamente no podemos hacer, lo que nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer. Dios está esperando para darte en abundancia su gracia. Dios está esperando para ayudarte. Dios está esperando para fortalecerte, para que puedas lograr eso. Pero necesita tu arrepentimiento genuino. En el momento que nosotros nos arrepentimos de corazón, de verdad, esta es una expresión muy alta de humildad. Y en el momento que Dios ve humildad en nuestros corazones, desata su gracia. Dios da abundante gracia a los humildes. Su gracia. ¿Qué significa su gracia? La ayuda correspondiente, el poder correspondiente que tú necesitas para lograr lo que humanamente, lo que con tu fuerza no habías podido lograr. Pero dile, hermano, que está a tu lado, es necesario el arrepentimiento. Es necesario comenzar a pensar de una manera diferente, porque Dios quiere que nosotros actuemos de una manera diferente. Cuando alguien se le acerque y le diga: estoy desanimado, estoy afligido, estoy triste, usted le dice: mi hermano, usted lo que necesita es reconectarse con la presencia de Dios. Escucha, no, pero yo oro, un ritual. No, pero yo alabo. No, pero yo hago esto. No, estás haciendo rituales. Estás practicando una religión. Pero cuando tú practicas una relación, cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú traes la presencia de Dios a tu vida, pastor, ¿cómo lo hago? Venga a tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga tu reino a mi vida. Trae tu reino a mi casa. Trae tu reino a mi familia. Yo te alabo, yo te creo, yo te exalto, yo te obedezco. Porque el reino de los cielos, escucha, no se trae solamente con palabras. Recuerden, Dios viene y se manifiesta donde se le adora, donde se le obedece, donde se le cree, donde se le sacrifican sacrificios aceptables. ¿Quieres traer el reino de los cielos a tu casa? ¿Quieres que tu Padre Celestial traiga el reino de Dios a tu vida, a tu familia? Obedecerle, creerle, adorarle, servirle.